Apocalipsis capítulo 17. Te doy la bienvenida a nuestros estudios que estamos haciendo en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a continuar el capítulo 17 y vamos a leer a partir del verso 3. Dice la palabra de esta manera: y me llevó, dice la palabra, en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Vamos pues a analizar este importante texto de Apocalipsis, y quiero, antes de hacer la explicación que vamos a hacer, quiero aclarar algo escritural basado en la Biblia. Ciertamente no es fácil el tema que nos ocupa, porque denunciar a la religión, sea cual fuera, esta no es fácil. Todos estamos involucrados de una u otra manera en alguna de las religiones importantes: catolicismo, protestantes, evangélicos. Todos estamos, salvo unos pocos que no tienen interés en absolutamente nada de Dios, pero todos, la gran mayoría de hombres y mujeres, estamos involucrados de alguna forma en alguna de estas religiones: católicos, protestantes, evangélicos y otras religiones que hay por ahí, ¿no?, que ya son de menor importancia porque son religiones tipo culto, tipo secta, ¿no?, como los mormones, los testigos de Jehová, por nombrar un par. La nueva era, que es simplemente la vieja serpiente con una nueva vestidura y cosas por el estilo. Hoy vamos a hablar sobre esas cosas, y la aclaración que yo necesito hacer antes de entrar en el detalle es esta: la religión no salva a nadie. Nadie es salvo, nadie tiene entrada al paraíso de Dios por una camiseta que diga católico o evangélico, protestante, bautista, metodista. Nadie entra al paraíso de Dios por estar afiliado a alguna religión. Eso no salva. Primer asunto. Segundo asunto que quiero aclarar es este: hoy vamos a hacer denuncias graves, pero tenemos que primero aclarar que dentro de las religiones más importantes, digamos la religión católica, por el número de gente que sigue la religión católica, que suma 1.300 millones de personas aproximadamente en el mundo entero. Los protestantes, los que son hijos de la Reforma del siglo XVI, que es un grandísimo número también, menor a los católicos, pero un grandísimo número. A los evangélicos. Estas 3 religiones son las más importantes. Yo tengo que decir esto:
Hay dentro de cada una de estas tres religiones gente que son buenos creyentes, creyentes verdaderos, que van a ir al cielo. Dentro de los católicos hay mucha gente buena que va a ir al cielo. Dentro de los protestantes igualmente, dentro de los evangélicos también muchísimos. Pero hay falsos cristianos también dentro de cada una de estas religiones. Hay gente que cree ser cristiana, confiesa ser cristiana y no lo es. Evangélicos que tienen la forma del cristianismo, pero que no son verdaderamente cristianos. Protestantes que son cristianos nominales, de nombre, pero que no tienen el sello del Espíritu Santo, no son salvos. Y dentro de los católicos, igualmente, hay muchísimos que solo siguen una tradición religiosa, que no tienen ningún conocimiento verdadero, ninguna relación con el Dios, con el único y sabio Dios que existe, el único Dios verdadero, según el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Tengo que hacer esta aclaración, porque voy a tocar un tema muy sensible a todos, a ti y a mí, a todos, que es el de la religión falsa, porque justamente el capítulo 17 del libro de Apocalipsis nos está hablando de esta religión falsa que en la Biblia es llamada la gran ramera. Entonces te ruego que pongas atención en el rectángulo rojo de la diapositiva donde se hace esta pregunta: ¿quién es esa gran ramera? ¿Acaso los católicos? ¿Los protestantes? ¿Las sectas falsas como mormones, testigos de Jehová? Y podríamos añadir a la lista otras denominaciones religiosas. ¿Quién es esa gran ramera? Hoy quiero responder a esa pregunta. Volvamos a leer un poco del pasaje. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. Esta iglesia, esta ramera, esta iglesia falsa, iglesia corrupta, iglesia endemoniada, es comparada con una mujer prostituta, una ramera, dice, sentada sobre una bestia escarlata. Acá es importante recordar que el color escarlata es el rojo, tal como el rectángulo de nuestra diapositiva. Sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las cabezas y los cuernos hablan de dominio, de poder, de reinos, de reyes. Y la mujer, dice, estaba vestida de púrpura y escarlata. Púrpura y escarlata. 2 colores que es importante recordar, tener en claro cuáles son. El púrpura, ¿cuál es? Es el color morado, ¿no? Violáceo, ese color. Y dice que esta mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata. O sea que los colores favoritos de esta iglesia llamada la Gran Ramera en Apocalipsis son el rojo y el morado. Es importante. Bien, pero además dice que está adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Solamente una persona rica puede vestirse con ese tipo de atavíos, ¿verdad? Oro, piedras preciosas, dice, perlas, riquezas. Quiere decir, tenemos que identificar
a esta gran ramera. Y ya tenemos algunos indicios que por ahora debemos ir anotando en una lista, como para ir acumulando las evidencias. Rica, porque tiene grandes riquezas, solamente alguien muy rico puede tener oro, piedras preciosas, perlas, vestida principalmente, no única, pero principalmente de escarlata, de rojo y de púrpura, ¿no? Y vamos a ver qué otras cosas dice. Que tenía en la mano un cáliz de oro. Un cáliz de oro. Un cáliz de oro en la mano. Otro dato importante. Este cáliz, dice, lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. ¡Wow! Y dice que en su frente tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así es como se llama esta religión: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. En el anterior video yo toqué el tema de dónde se origina esta religión falsa del tiempo del fin, del final de los tiempos. Y expliqué, si no viste el video, míralo, porque expliqué cómo en el siglo IV de nuestra era cristiana ocurre en el reino de Roma esta sinergia entre el poder político y la religión cristiana, cuando Constantino se hace cristiano y por esa razón su corte, sus allegados, su círculo de poder, que siempre sabemos es como una pirámide, el rey y después una pirámide de poder, ¿verdad? Pues el origen está en Pérgamo. Pérgamo representa, como vimos, que está escrito en el capítulo 3 del libro de Apocalipsis, el lugar en donde Satanás tiene su trono. 2 veces se dice a la iglesia de Pérgamo: yo sé dónde moras, donde Satanás tiene su trono. Eso lo vimos en el video anterior. Estamos pues ahora acumulando indicios para saber cuál es esta gran ramera, cuál es esta religión falsa. Y no podemos taparnos los ojos para no ver estos indicios que señalan con características inequívocas a una iglesia que todos conocemos. Es duro lo que voy a seguir hablando, pero por esa razón, por la dureza de esta revelación, es que yo hice la introducción que hice. No todos los católicos son malos, no todos los evangélicos son buenos, no todos los protestantes son salvos, porque no hay salvación en base a estar afiliado a una organización religiosa. No hay salvación porque acá en el pecho tenemos escrito católico, o la iglesia verdadera, la católica, o protestante, ¿no? O cristiano, o evangélico, o alguna cosa, bautista, presbiteriano, metodista. No importa el título religioso que tú puedas tener. Hago un paréntesis para decir que pertenecer a una organización religiosa no es malo en sí mismo, no es malo, pero es nuestra obligación tener los ojos bien abiertos para poder identificar si el lugar en el cual nosotros nos congregamos para adorar a Dios es o no la iglesia verdadera de Jesucristo. Esa sí es nuestra responsabilidad. Y por eso tenemos que estar atentos y vigilantes para podernos garantizar a nosotros mismos que estamos en el buen camino. Porque ciertamente hay una iglesia ramera
que ha corrompido sus caminos en una prostitución espiritual con el poder político y económico, de la cual nosotros ciertamente deberíamos huir. Y esto lo voy a aclarar de una vez. Lo había pensado aclarar más adelante, pero de una vez lo voy a aclarar. Está escrito en el capítulo 18, el verso 4. No lo tengo aquí en mis diapositivas, creo que no lo tengo, pero lo voy a leer acá, desde mi Biblia. Mira lo que dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, salid de ella, pueblo mío. ¿De quién está hablando? Pues en el capítulo 18 está haciéndose referencia otra vez a Babilonia, la madre de las rameras, a la iglesia falsa, al sistema además político-económico que representa Babilonia, porque el verso anterior dice: porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, con esa mujer vestida de escarlata y de púrpura, sentada sobre una bestia escarlata, la gran ramera, la madre de todas las religiones falsas. Y entonces dice el Señor: oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. ¡Wow! ¡Wow! ¿Por qué es importante el estudio que estamos haciendo el día de hoy? ¿Por qué? Porque es nuestro deber como maestros de la Biblia, y es tu deber como cristiano, si te llamas a ti mismo un cristiano, el obedecer la verdad de Dios, estudiar las Escrituras. Es lo que Dios nos recomienda y nos demanda. Nos demanda que escudriñemos las Escrituras. Está en Primera de Tesalonicenses escrito: escudriñad las Escrituras, examinadlo todo y retened lo bueno. Dios quiere que nosotros caminemos en la verdad. Por supuesto, ¿cómo no va a querer eso si su Hijo es el camino, la verdad y la vida? Jesús es la verdad. Él es la luz del mundo. Él nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable para que nosotros hablemos de las maravillas del reino de Dios. Estamos obligados a conocer la verdad, y la verdad solo se puede conocer a través de este libro maravilloso que es nuestra Biblia. No hay otra manera. Las religiones no son malas en sí mismas, pero nuestro deber es investigar la palabra de Dios, conocer la verdad de Dios. Eso es lo importante, y Dios nos exhorta. Puedes anotar esta referencia y buscarlo por ti mismo. Apocalipsis 18, 3 y 4. Salid de esa religión falsa, nos dice Dios, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni tengáis tampoco parte en las plagas que esta iglesia falsa va a sufrir. ¡Wow! ¡Wow! Qué importante es, por lo tanto, saber identificar cuál es esta religión falsa. Ahora bien, ya que he hecho alusión indirecta a una iglesia que tiene como características ser muy antigua, que ha fornicado espiritualmente con reyes y otros reyes y reinos y pueblos, y dice que esta gran ramera está sentada sobre muchas aguas. Esto está aquí, dice en el anterior. Voy a ponerte la diapositiva anterior que vimos en el capítulo anterior, mira, o en el video anterior. Mira lo que dice
Apocalipsis 17, 1 al 3. Vi entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. ¡Wow! Entonces, estamos identificando pues la religión falsa, y yo no puedo eludir, lamentablemente quisiera escaparme, como dice el rey David en uno de los salmos: quien me diera alas como de paloma, ciertamente volaría lejos, huiría, moraría en el desierto, huiría del viento borrascoso de la tempestad. Dijo el rey David en una de esas batallas cuando el rey Saúl lo perseguía para matarlo y se encontró débil frente a esa amenaza. Lo mismo digo yo, ¿cómo quisiera yo evadir lo que estoy hablando para no tocar temas tan sensibles como el identificar una religión falsa en la cual muchos de aquellos a los cuales yo amo están ligados? Pero soy un maestro de las Escrituras, soy un predicador de la palabra de Dios. ¿Cómo no voy a cumplir mi deber delante de Dios? Tengo que hacerlo. Ahora, he sido cuidadoso para decir esto, lo voy a repetir por tercera vez. No por ser católico eres salvo, no por ser evangélico eres salvo, no porque eres protestante, bautista, metodista, lo que fueras, eres salvo. Tú eres salvo si tienes una relación personal con Dios. Y esta es la salvación. Esta es, dice, la vida eterna. El Señor Jesús, orando al Padre, dice esto: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a aquel a quien tú has enviado, a Jesucristo. El único Dios verdadero, dice además, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, es el único Dios que hay. No existe otro. Mahoma es el profeta de un Dios falso llamado Alá. No es Dios. Los hindúes no tienen una relación con el Dios verdadero. Los budistas, ni los Hare Krishna, los de la Nueva Era, los mormones, los testigos de Jehová, todos ellos son parte de religiones falsas porque no tienen una relación verdadera con el único Dios verdadero, el cual es Jehová de los ejércitos. Está escrito en el Evangelio, repito, de Juan, capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú has enviado, a Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida, que es aquel que pagó el precio que nosotros teníamos pendiente. Estábamos condenados, pero Jesús, en un milagro maravilloso de amor, entregó su vida a tu favor y a mi favor, para que por ese maravilloso milagro de amor de Jesucristo nosotros seamos justificados, perdonados y aceptos en Cristo como hijos de Dios, miembros de su familia eterna y herederos de su gloria. Amén. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso, por esa maravillosa revelación de la palabra. Ahora, habiendo dicho todo esto, tengo que decirte que la iglesia de la cual estamos estudiando, en gran parte es la iglesia católica, pero no solo la iglesia católica, sino también la iglesia protestante, la iglesia evangélica, apóstata,
porque una de las características de esta iglesia que es llamada la Gran Ramera, la Gran Babilonia, la que ha fornicado espiritualmente con los reyes de la tierra, es que es apóstata. Es una iglesia apóstata en primer lugar. Voy a explicar fácilmente qué es ser apóstata. Una persona es apóstata, una iglesia es apóstata cuando se desvía de la doctrina bíblica. Si una persona o una organización religiosa tuerce su doctrina en contra de la doctrina sana revelada en las Escrituras, es apóstata. Entonces, la Gran Ramera es una iglesia desviada de la sana doctrina. Te voy a dar otra pista. Es además ecuménica. Una iglesia, ecumenismo es tratar de unir todas las religiones en una sola, bajo la falsa premisa de que todas las religiones son iguales y que todas finalmente nos van a conducir a Dios. Falso, mentira de Satanás. No es verdad. No es cierto que todas las religiones conducen a Dios. Eso no es verdad. Entonces, el ecumenismo y la apostasía son dos de las características de una iglesia que en Apocalipsis 17 y 18 se identifica como la Gran Ramera, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Cosa seria, ¿verdad? Cosa tremenda. Yo sé que esto es pesado. Por lo tanto, voy a hacer una pausa aquí y voy a continuar, Dios mediante. Te ruego, insisto, oren por mí. Estoy teniendo dificultades para hacer estos estudios, dificultades muy serias. Ora por mí, pídele a Dios que me ayude, que me respalde para poder continuar. Porque estoy realmente en medio de gran oposición y necesito tu oración por este humilde siervo que lo único que busca es servir a Dios, propagando la luz admirable de Cristo, la luz del Evangelio, a todo aquel que quiera oír la palabra de Dios. Te agradezco ya de antemano tus oraciones por mí. Te doy gracias, te bendigo. Tengas una maravillosa, bendecida, fructífera semana que comienza ya mismo. De trabajo, Dios proteja a tu familia, la cubra con su gracia, con su poder, con su provisión. Dios los proteja. Haga Dios resplandecer su hermoso rostro sobre ustedes y ponga en medio de tu familia su paz. Dios te bendiga. Gracias y Dios mediante te veo en la próxima oportunidad. Dios te bendiga. Amén.